¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está IBF? ¿Bien? ¿Cómo estamos todos, hermanos? Ayer pude ver a varios de ustedes. Estuvimos muy contentos porque pudimos estar con algunos de ustedes en sus casas. Y la verdad, pues no pudimos visitar a toda la iglesia, pero fue muy bueno. Muy bueno, el día de ayer estuve muy contento porque los pude ver. Es bien increíble porque yo tengo un lenguaje del amor. Ustedes saben de los 5 lenguajes del amor. Y yo tengo muy marcado el lenguaje del amor que es el de contacto físico. Para mí es muy importante sentir la presencia, sentir un abrazo, sentir una palmada, sentir a alguien cerca, no sé, un abrazo para mí es importante. Y pues el no tenerlo, sí, siento pues que me está costando. Algunos me han dicho que la transmisión última del domingo, pues como que estuviera yo como muy triste. Y sí, es la realidad, sí, me siento algo triste porque les extraño, porque extraño estar todos juntos ahí. Fui a la iglesia, fui al templo y lo vi desolado. Platicábamos que lo veíamos desolado, que veíamos, no sé, como que desangelado. El lugar está adaptado, está muy bien, pero sin gente no es nada el lugar, ¿sí? Entonces, pues estuvimos muy contentos el día de ayer porque pudimos estar con algunos de ustedes. Este, pues el devocional de hoy lo hicimos más temprano. Ahorita les voy a explicar por qué lo hicimos más temprano, porque no es ahora en la noche. Y hasta el lunes lo vamos a hacer en la noche. Y pues lo hicimos así. Y también vamos a dar unas explicaciones, aparte del cambio de horario del día de hoy. Una explicación muy breve de cómo va a ser la cena del Señor. Algunos me han estado preguntando ahí por las redes de cómo va a ser eso de la cena del Señor para este próximo domingo, si Dios nos permite. Es muy sencillo. Haremos una transmisión igual, un culto de iglesia, transmitido igual por Facebook. Y entonces lo que yo pido es de que todos ustedes, los que van a participar de la cena, puedan tener los elementos en sus casas. No van a pasar los mismos que pasan a repartir los elementos a las sillas. No van a ir hasta sus casas y les van a tocar y les van a dar la copa y el pan. No, 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 no. Ustedes van a tener los elementos en sus casas. Puede ser que ustedes tengan algo de jugo, ¿sí? Jugo de uva o de arándano. O pueden tener, no sé, si no tienen jugo, lo que quieran que sea líquido, agua, no sé, una copita, un vasito chiquito. Y recuerden que es un símbolo, no es la sangre de Cristo, es un símbolo. Entonces van a tener un líquido que va a simbolizar la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz. Y van a tener un pedacito de pan. Bien, puede ser un pedacito, un cuadrito de pan Bimbo, una galleta, no sé, lo que ustedes vean que tenga un pedacito de pan. Es lo que van a tener también ahí ustedes. Los elementos ya los van a tener con ustedes, con toda su familia, van a estar reunidos. Me gustaría que lo que tenemos que hacer siempre cuando hay una transmisión es de que no esté ahí lavando trastes y viendo ahí su celular a un lado, o que estén viendo acá en una tele el partido de fútbol y acá estar viendo la transmisión, sino que estemos concentrados en lo que estamos haciendo, ¿sí? Que nos pongamos cómodos en nuestra casa, sí, pero que podamos estar todos juntos, que no estemos hablando, que nadie esté distrayendo y que estemos discerniendo lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo que se trata es de que podamos disfrutar de celebrar la cena del Señor, porque el domingo vamos a celebrar que Jesús resucitó. Y antes no digan que los voy a citar a las 7 de la mañana, que el culto sería a las 7 de la mañana, que será muy bueno, o a las 6, ¿verdad? Que es más o menos la hora en la cual Jesús resucitó, y que es por eso la hora de la transmisión de ahorita. Ahorita es a las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde de hace casi 2000 años fue cuando Jesús fue crucificado. Él, un día como ayer, jueves, era el día de la Pascua. Él celebró la noche, la cena de la Pascua con sus apóstoles. Y un día como ayer, en la noche, fue cuando fue arrestado. Y entonces él pasó toda la noche en un juicio turbio, ¿sí? Y toda la mañana fue azotado,
fue puesto de un gobernante a otro gobernante, se lo llevaban con el gobernador, se lo llevaban con el alcalde, y ahí andaban entre ellos, entre Pilatos y todos los gobernantes, y Caifás, que era el sumo sacerdote, induciendo a que lo crucificaran, induciendo al pueblo, y fue un juicio muy expedito, pero poco justo, ¿sí? Es más, no tenía nada de justicia. Y a las 3 de la tarde es cuando entonces Jesús estaba siendo crucificado, ¿sí? Un poquito antes de las 3 de la tarde, unos minutos antes de las 3 de la tarde fue cuando o unas horas antes de las 3 de la tarde fue cuando comenzó el Vía Crucis. Y cuando Él llega a la cruz y es crucificado y muere, son las 3 de la tarde. Y ahorita vamos a ver algo acerca de esto, ¿sí? Entonces, por eso el devocional lo hacemos hoy a las 3 de la tarde. Hoy es Viernes Santo. Y hoy estamos conmemorando que Jesús murió. Y quizá ustedes digan, bueno, ¿y cómo vamos a celebrar que Jesús murió? Si Jesús, siendo Dios, murió. En primer lugar, Dios no murió, ¿sí? Vamos a explicar esto. Pero el hecho es de que Jesús en su parte humana murió. ¿Y por qué celebramos? Porque si Jesús no hubiera muerto, tú y yo seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había otra manera. Alguien tenía que morir para satisfacer la ira de Dios por consecuencia del pecado de la humanidad. Y eso lo hizo Jesús en sustitución de ti y de mí. Vamos a orar y me gustaría que pudiéramos leer un pasaje, que vayan por sus Biblias, por favor. Ahora sí que estén todos listos y vamos a pasar este devocional. Se titula Las 7 palabras, ¿sí? Y es exactamente las 7 palabras que Jesús dijo antes de morir, después de haber sido crucificado. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, yo te pido, Padre, que tú nos hables el día de hoy, que nos ayudes a entender tu palabra y sobre todo ayúdanos a vivirla y ayúdanos a estar agradecidos contigo por las bondades que nos das. Gracias, Padre, porque podemos estar congregados, cada quien en sus casas, pero estamos congregados. Gracias por la Iglesia Bíblica Familiar. Gracias, Padre, por el ánimo de mis hermanos. Gracias porque tú nos has amado y nos has bendecido. Y gracias porque, Señor, tú te manifiestas en nuestras vidas. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Recuerden que nuestro versículo lema es que si el Señor se agradara de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Ayer que abría las instalaciones de IBF y me metí por algunas despensas que ahí teníamos también, eso vino a mi mente. Llevamos unas cosas que cargamos mi esposa y yo y las dejamos ahí, y eso vino a nuestra mente cuando estábamos ahí, que el Señor se ha agradado de nosotros y nos ha metido en esa tierra, nos ha dado esa tierra, ¿sí? Y esa tierra nos la ha entregado y en esa tierra fluye leche y miel, ¿sí? Me gustaría que abrieran sus Biblias, por favor, ahí en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Si ustedes tienen sus Biblias ya ahí a la mano, o prendan sus Biblias, por favor. Dice Juan capítulo 19, versículo 17 y 18. Vamos a leer. Dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. En hebreo es Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Sí? Vemos entonces el evento en el cual Jesús, como les decía anteriormente, es arrestado, es pasado por un juicio injusto, y después de eso decide, después de azotarlo, porque Pilato había dicho que querían azotarlo para poderlo sacar, porque Pilato se quería deslindar de esa responsabilidad de sacrificar a alguien inocente, porque él lo veía inocente. Entonces por eso lo manda con el gobernador, luego el gobernador lo regresa, y luego él pues entonces dice: no, pues azótenlo y ya déjenlo ir. Y cuando ya lo azotan y lo van a dejar ir,
pues llegan Caifás y todos los sacerdotes hebreos, judíos, y empiezan a reclamarle, y luego hacen una sedición con el pueblo, y el pueblo llega y le empieza a gritar, y entonces bueno, pues ya está en el patio, están todos ahí, y Jesús está ahí. Entonces dice, bueno, la tradición dice que en estas fechas de la Pascua, para celebrar las festividades hebreas, entonces es necesario que nosotros podamos soltar a un criminal. Y aquí tengo un criminal, ¿sí? Y Pilato seleccionó al peor criminal de todos los peores, a un asesino, a un secuestrador, a un ladrón, que era precisamente Barrabás. Y le dice, bueno, entonces pues no van a querer que suelte a Barrabás, ¿sí? Porque Barrabás en realidad va a ser un peligro para ellos y sus hijos. Lo más seguro es que van a querer que libere a Jesús, porque Jesús pues es un carpintero, es inofensivo, sí se dice Dios, y pues ahí más o menos es de un índole religioso, pero no hace daño a nadie, al contrario, su fama dice que sana a las personas, que les da de comer a los hambrientos, que predica, y que está por ahí. Es un loco que después va a morir, y va a morir con él toda su ideología, pero este es un asesino. Entonces lo más seguro es de que van a querer que suelte a Barrabás. No es así. El pueblo, absorbido en un coraje religioso, de fanatismo, ¿sí? Y también por la influencia del sumo sacerdote y de los sacerdotes que estaban ahí, les empiezan a gritar al pueblo, a decir al pueblo que griten que Jesús no, que sea Barrabás. Y entonces Pilato dice, bueno, pues, no los entiendo. Suelta a Barrabás porque el pueblo así lo pidió. Y entonces dice, entonces ¿qué hago con Jesús? Y ellos mismos gritan, crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. No sabían ni lo que decían. Y entonces él dice, bueno, tráiganme agüita, agarra agua, y es cuando se lava las manos y dice, yo me lavo las manos, ustedes lo crucificaron, yo no quise hacerlo, yo hice lo posible, lo azoté, lo quise dejar ir, no dejaron, quise soltar a uno y ustedes prefirieron al peor, a Barrabás, ¿sí? Y ahora ustedes lo quieren crucificar, entonces yo me lavo las manos, ustedes, sobre ustedes es la sangre de este hombre, inocente para él, inocente en realidad. Entonces él lo deja de una manera muy cobarde para que la guardia romana lo lleve al peor castigo que un criminal pudo haber experimentado en toda la historia romana, que era la crucifixión. La muerte por crucifixión era la peor muerte, era lo destinado a lo peor de los criminales romanos, ¿sí? O del imperio romano. Y la crucifixión era eso, consistía precisamente eso, en clavar a una persona, ¿sí? De sus manos y clavarla también de sus pies. La muerte era una muerte horrorosa porque era una muerte con mucho dolor, con asfixia. Inclusive los salmos, el Salmo 18 y algunos otros salmos describen la muerte de Jesús y dicen que su muerte se derivó porque su corazón explotó, no aguantó el músculo cardíaco y explotó y se derritió dentro de él. ¿Por qué? Porque era un dolor tan tremendo que no provoca solamente un infarto, sino que provoca una destrucción del tejido muscular cardíaco. Es tan dolorosa también, y también tan desesperante porque mueren por asfixia. Sus pulmones están colapsando. Después de haber sido azotado y golpeado y humillado con tanta hazaña, también entonces Jesús, el Señor Jesús, el cuerpo del Señor Jesús, tenía que incorporarse para poder entonces respirar. Entonces cada vez que respiraba con un corazón tan forzado y con un cuerpo tan cansado, tan agotado, entonces él tenía que incorporarse y respirar. Y cada que respiraba era un dolor porque los pulmones estaban colapsando. Porque para cuando él se incorporaba, entonces todas sus heridas era como si les estuvieran poniendo sal a su cuerpo. Respirar le dolía. Por eso también lo que hacían, o la costumbre romana, era romper las rodillas, los huesos o las piernas, los huesos de las piernas de los delincuentes, para que entonces no tuvieran fuerza para incorporarse, y al no tener fuerza para incorporarse entonces morían asfixiados, con su propia sangre broncoaspiraban. Esa era la muerte por crucifixión. Jesús entonces fue crucificado en medio de dos ladrones. Ojo,
Ojo, la tradición dice que era Dimas y Gestas. La verdad, la Biblia no menciona ningún nombre. Ese nombre no sé quién por ahí lo inventó en el camino, y en la Biblia no aparece para nada nombre, solamente aparece el ladrón de la derecha y el ladrón de la izquierda, ¿sí? Ese es otro tema, pero el hecho es de que cuando Jesús estaba ahí, y cuando Jesús estaba en medio de esos dos ladrones, en la peor muerte que puede experimentar un ser humano, entonces Dios exclamó, Jesús mismo exclamó 7 palabras, ¿sí? Que estas permiten visualizar y apreciar más la importancia de la cruz. Y esas 7 palabras las vamos a ver de una manera muy breve, ¿sí? Porque es un devocional, no es tanto una predicación, pero vamos a intentar verla muy breve. En realidad es una predicación por palabra, Yo he estado en cultos, sobre todo los cultos que se hacen en las iglesias bautistas. Una vez fui a la primera iglesia bautista de Tehuacán, Puebla, y con mi esposa cuando todavía éramos novios. Y recuerdo que ahí fuimos y que vi un culto de las 7 palabras, y era una predicación de 45 minutos más o menos por palabra. Si aguantan, nos quedamos. Ahora sí que, como dice Chente, mientras ustedes sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. No se crean, pero vamos a hacer nada más un breve repaso de cada una de las palabras, qué significa cada una de ellas. La primera la encontramos ahí en Lucas. Ustedes van a decir, bueno, si está hablando de Juan, ¿por qué se va a Lucas? Porque también tenemos que entender la sinopsis de los evangelios, ¿sí? La sinopsis de los evangelios es de que tanto Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir? Que tienen una relación. Hagan de cuenta que son 3 personajes, 3 evangelistas, viendo el mismo evento desde diferente posición. Es como si estuviera el Sai en una cámara, Isaac en otra y el Dante en otra cámara, ¿sí? Y están viendo el mismo evento, pero lo están viendo con 3 diferentes enfoques. Uno está grabando a la derecha, otro a la izquierda, otro está grabando de frente, y entonces es el mismo evento con diferente enfoque, y cada uno registra diferentes puntos importantes del mismo evento. Es lo mismo con los evangelios. Los evangelios sinópticos es lo mismo. Está Marcos viendo y escribiendo de una manera, y entonces de repente Mateo escribe el mismo evento y lo describe y da detalles de otra manera, y así Lucas, y lo que hacen es enriquecer el pasaje, complementarlo. Si nosotros leemos el pasaje de la crucifixión de Jesús en los evangelios sinópticos, o el mismo evento en los 3 evangelios, y hacemos un solo escrito de los eventos, vamos a ver la riqueza de lo que encontramos, de los detalles que no vemos en un solo evangelio si lo leyéramos uno solo. Por eso nos vamos a estar desplazando de uno a otro evangelio, dependiendo qué palabra, porque inclusive hay ciertas palabras que no se mencionan en Juan y viceversa, ¿sí? En Lucas, perdón, y viceversa. Entonces, Lucas 23, 34, ahí estamos ya con Lucas 23, 34, y dice así la palabra de Dios. Dice, y él le dijo, ¿sí es ese 23, 34? Sí. Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí entonces es de que la primera palabra que menciona el Señor Jesús una vez estando crucificado es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entonces entre sí sus vestidos echando suertes. Eso de que repartieron sus vestidos también era una profecía que estaba inclusive puesta en algunos salmos y en algunos profetas, pero la primera palabra que Jesús emana de su boca una vez siendo ya crucificado, clavado en la cruz y levantado, ¿sí? Entonces lo primero que dijo cuando vio toda la multitud enardecida con coraje en contra de él fue, Padre, una oración intercesora, perdónalos. Sabía que el mismo Padre, al ver la injusticia humana, él con un chasquido de dedos o con tan solo pensarlo, podía caer fuego y derramarse fuego y consumir a todos los que estaban presentes. El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no? Cuando Pedro lo quiso defender ahí, cuando fue arrestado y cortó la oreja de Amno. Y le dijo, mira,
No necesito que me defiendas, porque ¿qué mismo? Yo no puedo orar y ahorita una legión de ángeles viene y me sirve y me defiende. Dios no es prepotente, pero sí le dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está hablando de una ignorancia, ¿sí? Está hablando de, no sé, una expresión de amor que también puede apaciguar la ira de Dios al ver que están crucificando de manera injusta a su Hijo. Padre, perdónalos, ¿sí? La primera palabra era perdón, perdónalos. Podemos hablar mucho de esa palabra, como podemos hablar mucho de todas. Como les digo, es un sermón para cada una de ellas, pero simplemente estamos analizando cada una de las palabras. La segunda palabra que dio la vemos también en Lucas, ahí mismo, en capítulo 23, pero en el versículo 43, es un poquito más adelante, y dice así: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra que salió entonces de la voz o de la boca de Jesús es salvar a alguien. Imagínense, está siendo crucificado, más o menos lo descrito, un poco el contexto de cómo está la situación. Jesús está ensangrentado. Dice la Biblia, en una de las profecías, que el cuerpo del Señor fue desfigurado. Después podemos ver Isaías 53, lean Isaías 53, donde dice que inmolado fue, ¿sí? Y dice que fue desfigurado. No se notaba quién era el Señor Jesús, porque estaba todo ensangrentado. No sé, los látigos romanos eran látigos feroces, tenían 7 puntas y en cada punta tenía una garra de plata, de metal, que esta, al envolverse con el látigo, llegaba y se incrustaba en la sangre del Señor, y cuando la jalaban, jalaba el músculo, no nada más la piel, sino desgarraba el músculo. Y así le dieron 39 azotes. La Biblia dice 40 menos 1, porque 40 no lo hubiera soportado. Después les dieron con varas. Y las varas también eran unas varas largas que ya habíamos descrito en uno de los devocionales de cómo le dieron vara también a Pablo y a Silas ahí en Filipos, ¿recuerdan? Y las varas también eran tremendas porque dejaban unos verdugones, unas heridas tremendas en la piel. Y zumbaban cada vez que la daban. A Jesús le dieron con palos, le dieron con varas, le dieron azotes también con látigos. Lo golpearon, le clavaron también una corona de espinas burlándose de su reinado, ¿sí? Luego le pusieron telas púrpuras como de rey, por así decirlo, y después le despojaron, como vimos ahí en el primer pasaje que leímos, lo despojaron de esas ropas y las vendieron, las usaron como, las rifaron pues, como suertes, ¿sí? Y no creo que le dijeran, a ver, mira, no te vayas a lastimar, déjate quito la ropa. No tuvieron cuidado. La ropa ya se había coagulado en su carne, en su espalda, en sus piernas. Cuando entonces él la desgarra, y cuando lo desgarran lo vuelven a sangrar. Y Jesús estaba agotado porque lo hicieron cargar muchos metros una cruz mucho más pesada que él. Tuvo varias caídas. Y fue cuando entonces usaron a un hombre para que él le ayudara a llevar la cruz. De los mismos que estaban ahí, de los mirones. El hecho pues es de que Jesús estaba en una condición muy, pero muy dolorosa, muy precaria. Y aún así, Jesús escucha a los ladrones. Y los ladrones, uno de ellos dice: ¿no que eras Dios? A ver, sálvate tú y luego nos salvas a nosotros. ¿No que tenías fama de ser Dios? ¿De ser poderoso? Jesús no decía nada. Jesús ya había escuchado muchos insultos, muchos vituperios, lo habían escupido, lo habían azotado. Jesús lo menos que le importaba era qué le decía un mugre ladrón de un lado. Pero el otro ladrón entonces es el que lo defiende y le dice: ni estando tú en la presencia de Dios tienes temor. Nosotros tenemos lo que merecemos, pero este hombre no ha hecho nada. Y lo defiende. Y con eso declara fe en él. Porque le dice Dios. Y luego voltea y le dice: Señor, ¿sí? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con esto, ese ladrón está declarando en su lecho de muerte su fe por Jesús. Por eso cualquier persona, no importa lo que haya hecho, ese hombre no era bueno,
Ese hombre era un ladrón que merecía la peor muerte que habíamos descrito de los romanos. Estaba siendo crucificado al lado de Jesús, por favor. Ese no era un buen hombre, no era religioso, no era un hombre buen padre o buen ciudadano. Ese hombre era un hombre, un ladrón que merecía morir. Como tú y como yo. Pero ese ladrón se arrepintió. Y ese ladrón creyó en Jesús. Y voltea y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús entonces, en medio de ese dolor, le dice: mira, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El domingo vamos a redondar un poquito más acerca de qué le dijo Jesús acerca del paraíso y a dónde lo llevó Jesús. ¿Quieren saber qué es? No se pierdan el próximo domingo en el culto. Ahí lo vamos a tener. La tercera palabra entonces que puso el Señor Jesús que dijo fue también estar preocupado por algo, ¿sí? Un detalle muy importante que lo vemos ahí en Juan capítulo 19, un poquito más adelante. Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, donde le hace un encargo a uno de sus apóstoles. Juan 19, 26. Aquí podemos ver varias cosas interesantes, ¿sí? Por favor, no quiten el dedo del renglón del contexto en el cual está el Señor Jesús, ¿sí? Vamos a ser un poquito empáticos y ponernos un poquito en el lugar del Señor, de cómo estaba Él de adolorido, de humillado, de insultado, y todavía le promete la salvación a uno porque cree en Él aún en el lecho de muerte. Y luego voltea y en sus pies se encuentran dos personas que vemos ahorita nosotros, ¿sí? Que es Juan 19, 26 y 27, y dice así la palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Lo que hizo Jesús fue un corazón tan agradecido por María, por su madre, ¿sí? Él le hizo un encargo. Miren, cuando una persona muere, las últimas palabras que una persona da son las palabras más importantes, denota lo que hay en su corazón. Por eso cuando alguien está en su lecho de muerte que quiere ver a sus hijos, les dice bendiciones o les dice palabras a sus hijos, exhortaciones. Entonces, cuando hablamos de las 7 últimas palabras que dio Jesús, estaba hablando de las 7 palabras más importantes. Por eso rogó al Padre y le dijo: perdónalos porque yo no vine a matarlos, yo vine a salvarlos. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, ¿sí? Por eso también Él quiso salvar, porque dice: yo vengo a buscar y a salvar, dice Lucas 19:10, lo que se había perdido. Y por eso les dijo también a sus apóstoles y los regañó cuando hicieron algo por ahí las personas en contra de Jesús, y que voltean los apóstoles y le dicen a Jesús: Jesús, ¿qué onda? ¿Oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Y Jesús dice: por favor, no vine a matarlos, vine a salvarlos. Y por eso Jesús, dentro de lo más importante que eran las últimas palabras de su vida, decide salvar a uno de los ladrones. Pero también dentro de lo más importante estaba su madre. Si ustedes se dan cuenta, a esas alturas de la palabra, desde que Jesús comienza su ministerio, José ya no aparece. Dicen los que saben, y la misma tradición lo dice así, que José ya había muerto. Y por eso Jesús entonces estaba autoproclamándose rey. ¿Por qué? Porque era la sucesión de la línea mesiánica, la sucesión de David. Y legalmente Jesús entonces era rey de los judíos, de los hebreos. Y no podía proclamarse rey si estaba el que tenía el derecho a hacerlo, que era José, su padre. Entonces cuando José muere, entonces Jesús resurge, que fue más o menos a los 30 años del Señor, ¿sí? Ahora vemos otra cosa interesante aquí. Lo interesante es de que cuando Jesús se refiere a María como madre,
está hablando precisamente de la parte de hijo, de la parte materna, de que María era su madre. Cuando Jesús se refiere a María como mujer, que vemos en la Biblia, cuando dice mujer, en las cosas de mi Padre me es necesario estar, que le dice eso cuando era un adolescente de 12, 13 años, ¿sí? Entonces está hablando como Dios y le está diciendo mujer, ¿sí? A María. Aquí está hablando como un Dios, hijo, protector. O sea, su parte divina le dice mujer. Yo ya estoy haciendo mi chamba, es morir por la humanidad. Pero como mi madre, mi parte humana, tú eres mi madre, ¿sí? Y entonces se le encargó a su discípulo, al que él amaba. ¿Cuál era el discípulo amado? Juan, ¿sí? Juan. Ahora, pueden decir, bueno, los discípulos, los apóstoles, ¿que no estaban todos como asustados y huyendo de todos? Pedro mismo, todos estaban escondidos, parecían ratones ahí, porque si los agarraban también los crucificaban. Estaban asustados, huyeron, se escondieron. ¿Qué hacía entonces un apóstol de Jesús ahí? ¿Que no lo reconocían? Lo que dicen también los que saben de esto es de que Juan era un adolescente. Cuando el Señor Jesús lo llama, por eso le dice que era un niño, ¿sí? Lo llama, se cree que Juan, el apóstol Juan, ¿sí? Tendría unos 13, 14 años cuando Jesús lo llamó. Al momento de la crucifixión, Juan era menor de 16 años. Era un menor de edad que no podía ser arrestado. Entonces, como no podía ser arrestado, tenía la libertad de estar ahí acompañando a María ante los pies de Jesús. Cuando Jesús ve entonces esa escena, su tercer palabra fue encargarla. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Le encarga a su mamá. Cosas interesantes, ¿verdad? La cuarta palabra fue experimentar. ¿Por qué? Porque vemos ahí en Mateo 27, desde el 46, Mateo 27, ya ven que estamos así como en la sinopsis de los evangelios. Mateo 27, 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, a Elías llama porque él estaba entonces hablando, ¿sí? En hebreo, y estaba diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. La traducción entonces era, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí también podemos ver que Jesús está experimentando una soledad tremenda, ¿sí? Un desamparo tremendo, horrible, y el peor castigo que una persona puede tener es estar solo. Nosotros estamos capacitados, estamos hechos, estamos diseñados para ser seres sociables. Nosotros no podemos estar solos. Entonces, Jesús estaba solo, y la soledad de Cristo fue un desamparo espiritual tremendo, que la presencia de Dios se fue para que se quedara Jesús con toda su humanidad, cargando con todos los pecados del ser humano. Y esa era precisamente la copa que el Señor Jesús oró en Getsemaní y le dijo, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. A él no le importaba que fuera golpeado, que fuera azotado, humillado. No le importaba nada de eso. Lo que le importaba era no experimentar la soledad, el abandono de Dios. Su parte humana. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Y dice la Biblia que él estaba sudando sangre. Y cuando alguien suda sangre, hablando biológicamente, es alguien que está en un estrés extremo, donde los vasos sanguíneos por la presión del corazón se rompen en la periferia, y entonces se revuelven junto con el sudor y salen por la piel como si fueran sudor. Está sudando sangre de miedo, de estrés, de angustia, por este momento precisamente, por esta palabra, por la cuarta palabra que dijo el Señor, de que Padre, ¿por qué me has abandonado? Él no quería experimentar el abandono, la separación, y cargar con él el pecado. Ahora, vemos aquí que dice que a la hora novena.
Entonces dicen, bueno, ¿cómo que el Señor Jesús murió a las 3 de la tarde si era la hora novena? Aquí tenemos una explicación del por qué, ¿sí? Nosotros vemos que el día tiene 24 horas, ¿sí? 12 horas de noche y 12 horas de día. Por eso es AM antes del meridiano y PM después del meridiano. El meridiano o el mediodía, entonces para nosotros es las 12 del día. Y para los hebreos es la hora sexta. ¿Por qué? Porque tanto para los hebreos como para los griegos existían las vigilias. Hay vigilias de la noche y vigilias del día. En los griegos, ¿sí?, son 4 vigilias y en los hebreos son 3 vigilias. La tercera vigilia es con la que se comienza, o más bien la primera vigilia comienza aproximadamente a las 5 de la tarde y termina como a las 9 de la noche, que es la primera vigilia, la vigilia primera de la noche, que más o menos es de las 6 a las 10 de la noche, perdón. La segunda vigilia entonces es de las 10 de la noche más o menos hasta las 2 de la mañana. Y la tercera vigilia hebrea entonces es de las 3 de la mañana o de las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, ¿sí? Es la primera vigilia matutina. Dentro de las hebreas, de las romanas, y griegas, entonces las vigilias o el día también se divide en vigilias, y así lo vemos en la Biblia en el Nuevo Testamento. Cuando dice la Biblia al calor del día, ¿sí?, que hay varios pasajes que dicen al calor del día. ¿Se acuerdan que dice también en algunos pasajes en Hechos que dice al calor del día a la hora de la oración? O sea que cuando hacía más calor era cuando iban a orar, ¿sí? Era más o menos desde la 1 o desde las 2 de la tarde hasta las 3, ¿sí? Eran 2 horas que eran las 2 y 3 de la tarde. Que en la definición bíblica de lo que nosotros vemos es la hora octava y novena, que era el calor del día. La hora más pesada es cuando el sol se encuentra a 180 o 190 grados, literalmente cayendo a plomo sobre la tierra. Más o menos a las 6 de la mañana, o más bien a las 6 de la mañana, entonces, dentro de los hebreos comienza el día, ¿sí? Y termina a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde comienza la noche. Entonces, si nosotros decimos 12 del día, ¿sí?, estamos hablando al mediodía, y las 12 para nosotros serían como 12 horas del día. Y estamos ahí un poco mal porque en realidad las 12 de la mañana comienzan la noche, toda la madrugada, pero los hebreos comienzan el día cuando el sol sale. Y para ellos el sol sale a las 6 de la mañana. Entonces a las 6 de la mañana es la primera hora del día, ¿sí? Y las 6 de la tarde es la primera hora de la noche. Entonces, si contamos a las 6 y llegamos a la hora novena, ¿sí?, entonces la hora novena es para nosotros las 3 de la tarde. Las 6 de la mañana es la primera, las 8, las 7 entonces la segunda, y así la tercera, y nos vamos hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde para los hebreos entonces es la novena, ¿sí? Por eso el culto lo estamos haciendo ahorita, porque la Biblia dice en el pasaje que estamos leyendo que esto era a la hora novena, cerca de la hora novena, ¿sí? Cerca de las 3 de la tarde Jesús estaba dando esta cuarta palabra. La Biblia de la traducción del lenguaje actual dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo entonces se puso oscuro y describe entonces el pasaje, ¿sí? Pero está diciendo precisamente desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, porque ya hace la traducción, ya hace la conversión. El hecho pues es de que eran las 3 de la tarde y Jesús entonces experimentó una soledad tremenda. Cuando vemos entonces la quinta palabra tiene relación que allí en Juan 19:28, vamos a Juan 19:28, dice que después de esto, de que Jesús habló y clamó Elí, Elí, lama sabactani, entonces Jesús dijo que ya tengo sed. Dijo, tengo sed, ¿sí? Y no era un simple pronunciamiento de su naturaleza física de decir, ay, estoy sediento, pues entonces sería como decir, oye, estás siendo golpeado, tu cuerpo está desfigurado, te estás desangrando.
tan adolorido, te duele tanto respirar hasta la muerte, cada respiración es un logro y todavía sientes sed. No era una sed, no era una sed física. Y así la entendieron también los soldados, por eso mojaron rápido una lanza con vinagre y con agua y se la pusieron al Señor. No. Él no estaba hablando de una sed física. Él estaba hablando precisamente de una expresión de su sufrimiento no fingido de sed por las almas de las personas. Él estaba experimentando entonces el decir, para esto vine y tengo sed de salvarles. Y no me voy a bajar de la cruz hasta que la ira de Dios por la injusticia humana se cumpla. Y entonces esto tiene relación con la sexta palabra que dijo entonces ahí mismo en Juan capítulo 19, donde estamos, pero un poquito más adelante, que es el versículo 30, Juan 19, 30, que dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre que le pusieron ahí, que dijo, consumado es. La sexta palabra es consumado es, ¿sí? Consumado es. Y lo que estaba diciendo el Señor era tetelestai, en griego, tetelestai. Y tetelestai es una palabra que usaban los mercaderes de aquel entonces para decir estamos a mano, ¿sí? El tipo de mercadeo ahí era el trueque. Era decir, mira, yo te doy este cabrito y tú me das estas 2 palomitas y me das aparte este trigo. Entonces, cuando uno tomaba la parte del otro y hacían el trueque, decían tetelestai, a mano. Muy bien, la cuenta está pagada. Eso estaba diciendo el Señor Jesús, tetelestai. Tengo sed de salvar a la humanidad. Mi muerte, entonces, es la sustitución de la muerte de ellos. Estoy muriendo por sus pecados. Tetelestai. Consumado es. Todo está pagado. La deuda está pagada. Fui propiciación por el ser humano. Soy propicio para ellos. Estoy sustituyéndolos a ellos. La ira de la justicia de Dios por la maldad humana está derramándose, pero no está cayendo sobre ellos, sino está cayendo sobre mí, porque consumado es, porque yo estoy pagando el precio con mi muerte. Y después, la séptima y última palabra, dice, la parte final del versículo de Juan 19:30, dice que habiendo dicho consumado es, entonces inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Lo maravilloso del Señor Jesús es que Él mismo dijo, miren, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo cuando yo quiero y la vuelvo a tomar cuando yo quiero. Aquí Él decidió poner la vida, no lo mataron. Dice la Biblia que ni siquiera sus huesos fue necesario que fueran destruidos para matarlo. Él murió cuando Él quiso y Él entregó su vida cuando Él quiso. Y Él, como vamos a ver el domingo, Él, si Dios permite, Él tomó su vida otra vez y resucitó cuando Él quiso. Nadie lo resucitó y nadie lo mató. Él puso su vida y Él la tomó de nuevo. Entonces, Él decidió cuándo morir. Dice que entonces, entregando el espíritu, dijo su última palabra, lo vemos ahí en Lucas 23, 46, que dice así la palabra de Dios. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. La última palabra es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él decidió poner su vida en expiación. Expiar es pagar el sacrificio del ser humano, pagar el pecado del ser humano. Y Jesús también entonces con eso estaba diciendo, yo soy el Cordero escogido desde la eternidad. Yo soy el Cordero, como aquel Cordero que el sumo sacerdote tiene que matar por el pecado ajeno. Yo soy ese Cordero, ¿sí?
Y lo vemos ahí en 1 Pedro 1:19, donde dice, sino con su sangre preciosa Cristo, como un cordero, ¿sí?, sin mancha y sin contaminación. Jesús fue presentado para que entonces muriera en la cruz en nuestro lugar y su sangre fuera derramada. Y dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí?, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a nosotros. Y no nada más ahí fue el cordero, sino dice que Jesús fue también el cordero, ¿sí?, mudo, que se dejó llevar al matadero. Como dice ahí en Isaías 53:7, ¿se acuerdan que les dije que hay que leer Isaías 53 ahorita? Dice, angustiado él y afligido, ¿sí?, no abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero, ¿sí?, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él pudo haberlo hecho, él pudo haberse defendido y no lo hizo por amor a nosotros, porque era el cordero, el sustituto. Y lo dijo también Juan el Bautista, donde dice que al siguiente día vio Juan que Jesús venía hacia él y le dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo, miren, él les puede quitar el pecado, o les lava o les limpia el pecado. No, les dijo, quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis 5:12 nosotros podemos ver también al cordero, porque dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, como Jesús, hablando de Jesús, él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la gloria y la alabanza. Ese cordero que es Jesús, que murió en nuestro lugar, tiene que ser exaltado y adorado por lo que hizo. Nada más nos dio la salvación. Nada más nos dio la seguridad que al morir y al dejar este planeta, nosotros vamos a ir directamente con Él gracias al sacrificio que Él hizo por nosotros. Jesús es digno de adorarlo, de alabarlo. Jesús es digno de obedecerlo. Y ahorita es un muy buen momento y el mundo está sensible para que escuche esa verdad. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Ahorita con esto que estamos viviendo es un buen momento, y con la fecha en la que estamos es un excelente momento para que vayas con tu familiar, para que vayas con tu papá, tu mamá, tu amigo, tu hermana, tu vecino, y le digas que Jesús le ama. Y le digas que Jesús está preocupado por salvarle, porque a eso vino Jesús. Y que si ahorita estamos nosotros recordando ese sacrificio a esta hora, debe ser un motivo de alabanza y de gratitud a Él y de reconocerle a Él y de creer única y exclusivamente en Él para nuestra salvación. Necesitamos compartir este mensaje de buenas nuevas con la gente. Jesús vino como el Cordero a derramar su sangre para poder entonces salvarnos, limpiarnos de todo el acta de decretos y de pecados que estaba en nuestra contra. Solamente por medio de ellas hay salvación. Dice la Biblia que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesús. Solamente hubo una cruz, solamente hubo un sacrificio. Solamente Jesús es el único que murió y resucitó por ti y por mí. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Padre por las últimas palabras que el Señor Jesús expresó, que nos denotan el ministerio al que Él vino a hacer aquí a la tierra, cómo Él vino a interceder por nosotros, cómo Él vino a salvarnos, cómo le importa, Señor, su familia, al delegar a uno de sus apóstoles que se cuidaran mutuamente, cómo, Señor, también Él tenía sed de salvarnos a nosotros, y también, Señor, Él pagó el pecado de nosotros, y Él entonces decidió morir y decidió, Señor, también soportar la soledad que esto tenía. Gracias Padre, gracias Jesús por haber muerto por nosotros, y gracias Padre por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir. También te agradecemos a ti, Espíritu Santo, porque tú nos recuerdas todas estas cosas y tú eres el que convences al mundo de pecado, justicia y juicio.
Y te pido, Espíritu Santo, que tú vayas con las personas y les convenzas de estas verdades maravillosas que encontramos en tu palabra. Tú que eres el autor de la Biblia, ve e instrúyeles, por favor. Y úsanos a nosotros para que nosotros podamos ir y hablarles. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este día. Gracias, Señor, por la Iglesia Bíblica Familiar. Gracias por el ánimo que tenemos, Señor, que experimentamos a pesar de no vernos, Padre. Estamos contentos porque tú eres nuestro Dios. Y porque, Padre, la iglesia somos nosotros, no es un lugar, sino somos las personas y la iglesia está viva. Y es una iglesia gloriosa que te ama, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias entonces por ver la transmisión. Y si Dios permite, pues el domingo por aquí también nos vamos a estar viendo a las 10 de la mañana. Hoy va a ser también a las 10 de la mañana. Vamos a tener un culto bonito donde vamos a celebrar la Cena del Señor. Pongan por favor también ahí a los que cumplieron años en el mes de marzo, el mes más hermoso para nacer, que es marzo, sobre todo el día 5. Y porque vamos a cantar también feliz cumpleaños a ellos, y ya sus tacos y sus regalos se los debemos después. Pero nos vamos a gozar este domingo. Inviten gente que vean la transmisión y que puedan también gozarse con nosotros. ¿Sale? Tengan lindo día, lindo fin de semana, hermanos. Bendiciones a todos. Hasta luego.